Buenas tardes, tengan todos y todos. Sean bienvenidos al cuarto bloque de las jornadas de investigación en la sede del sur. Es un honor para todos, para nosotros tenerlos acá presentes y, como lo he mencionado en otros momentos, este es un espacio académico, por lo tanto solicitamos respeto para todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas, sea a través del Facebook y también a través del Zoom. En este cuarto bloque tenemos 3 ponencias que vamos a estar escuchando, y para iniciar tenemos la ponencia titulada La reforma postergada, los proyectos de reforma universitaria en la Universidad del Salvador, promovidos desde la revista La Universidad de 1910 a 1930. Esta ponencia está a cargo del licenciado Edgardo Fonseca Zúñiga, quien es historiador y docente en la sede del sur, a quien le damos el pase para que nos presente esta ponencia. Adelante, Edgardo. Perfecto, gracias Alex y buenas tardes a todos los presentes. Muy bien, entonces voy a iniciar a compartir el contenido de mi presentación. Muy bien, entonces lo que les voy a compartir en los próximos minutos van a ser los avances, uno de los avances que he logrado de mi proyecto, S0257, Relación Estado-Universidad en El Salvador, análisis de su evolución a través de la revista La Universidad de la Universidad del Salvador. Es un proyecto que he venido desarrollando en la sede del sur desde agosto del año pasado. Y en este momento se encuentra en desarrollo. Y entonces en los próximos minutos voy a compartirles hallazgos que he encontrado, principalmente en lo que es la evolución de esta institución de educación superior en El Salvador en la primera mitad del siglo XX. Específicamente en estos proyectos de reforma universitaria que he encontrado que fueron promovidos desde esta revista La Universidad, que es el órgano de difusión oficial que tiene esta universidad centroamericana. Muy bien, entonces, primero dar alguna justificación acerca del trabajo y también, contextualizar cuál es el problema de investigación de este trabajo. Generalmente se habla, la literatura de la historia de la educación superior a nivel centroamericano hace un especial énfasis en que los proyectos de reforma universitaria fueron exitosos en las universidades centroamericanas a partir de la década de los 60 o finales de los 50. La Universidad de Costa Rica en 1957, ya 1961 en Guatemala, ya para 1963 sería el caso de la Universidad de El Salvador. Generalmente los autores apuntan a que el éxito de estas reformas universitarias va relacionado con la creación del Consejo Superior Universitario Centroamericano, con un proyecto de integración centroamericana educativa y también con un gran apoyo cooperativo, en cooperación y en asesoría de Estados Unidos. Además, algunos autores han señalado que se puede o existen algunas nociones de intentos de reformas universitarias, al menos en el caso salvadoreño, desde la primera mitad del siglo XX, aunque no se ha profundizado esto. Entonces, considerando todo lo anterior, yo lo que observo es que, efectivamente, aunque esta reforma del 63 es la que es exitosa en El Salvador, la que se da en la década de los 60, impulsada por el rector Fabio Castillo, efectivamente he encontrado que ya al menos desde 1910 en adelante, ya hay una angustia, por así decirlo, ya hay una posición clara entre intelectuales y autoridades universitarias en El Salvador de proponer o de impulsar una reforma. Entonces, considerando esto, lo que pregunto es que en qué consistieron estos proyectos de reforma universitaria que se dieron en la primera mitad del siglo XX. Entonces, antes de avanzar en esto, quiero explicarles o hablarles un poquito acerca de la fuente que estoy utilizando. Yo me concentro en lo que es la revista La Universidad. Esa es la revista, el órgano de difusión oficial pero tiene un tiraje más continuo, es a partir de 1888. Particularmente yo me concentro en el periodo que va de 1911 hacia la década de los 30, que es un periodo entonces en el cual la Universidad del Salvador
inicia esa transición entre ese modelo liberal napoleónico y ya lo que va a ser una universidad más moderna. Entonces, estos intentos de reforma se ajustan o se encuentran dentro de ese proceso, de esa evolución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que propongo? Desde un punto de vista cronológico, siguiendo a Argueta y siguiendo el texto de Bernal del 2017, básicamente la idea, desde un punto de vista contextual, histórico y social, es que se plantearon en El Salvador al menos 3 intentos de reforma social antes de la reforma social que va a ser más o menos exitosa, que es la que se aplica después de la Revolución de 1948. Bernal dice que antes de eso, durante la época liberal, con el gobierno de Araujo, se intentó una reforma social, que en la dinastía Menéndez Quiñones, al final, con el gobierno de Romero Bosque, se hizo su intento de reforma social, y que al inicio de la dictadura de Hernández Martínez también hubo un intento de reforma social para legitimar el inicio de este periodo dictatorial. Entonces, la propuesta que yo tengo es que, justamente coincidiendo con esos intentos de reforma social que Bernal propone, también es donde podemos ubicar intentos de reforma universitaria. O sea que las autoridades universitarias salvadoreñas intentan sintonizar este intento de reformar la sociedad salvadoreña con intentos de reforma dentro de la universidad, entendiendo entonces a la universidad como una institución social o que cumple un papel social muy importante. Entonces, vamos a conceptualizar un poquito qué es lo que vamos a entender por reforma universitaria, y entonces a partir de eso justificar y argumentar qué elementos que contienen una reforma universitaria yo he logrado identificar en los autores que he estudiado, que he analizado, que publican en esta revista universitaria. Entonces, bueno, el concepto más clásico de Carlos Tunerman, que es toda una autoridad, referido en lo que se refiere pues a política universitaria centroamericana. Entonces, Tunerman da una concepción bastante clásica de que la reforma universitaria se entiende como una reestructuración de la docencia, la investigación y la proyección social, en donde se da una especial preferencia a los estudios de la realidad nacional en sus múltiples aspectos, por cuanto la universidad está llamada a enfocar los problemas del país. Y Tunerman habla de que hay 2 elementos fundamentales en la reforma, que se tiene que basar en una institución que es autónoma y que tiene que tener un concepto cultural, educativo, humanista. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que en la década de los 10, en la década de los 20, en la década de los 30, encuentro intelectuales, académicos, universitarios en la Universidad de El Salvador que proponen algo muy parecido a esto. Un modelo de universidad que se basa en autonomía y en humanismo y que se busca integrarse a la sociedad. Entonces, por ejemplo, coloco acá una cita de Miguel Ángel Espino, que es uno de estos intelectuales que consulto, que bueno, Miguel Ángel Espino en 1935 dice que una reforma universitaria sugiere la oportunidad de consolidar por medio de un compromiso ante el país entero la obligación de revisar nuestro sistema cultural, que vale decir nuestro sentido de patria y nuestra actitud como pueblo. O sea, reformular la concepción que se tiene de la labor universitaria. Entonces, partiendo de esta concepción, vamos ya a analizar el escenario. Primero, hay un contexto social que se da entre la década de 1910 y la década de 1930 que es fundamental. Y es un contexto que coloco acá de esta manera porque los mismos autores que yo consulto en la revista son los que hacen referencia a estos elementos. El gran evento político que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, inicia en 1914, o tiene como consecuencia a nivel cultural una crisis del sistema de valores liberal, de ese sistema de valores que alimenta la cultura liberal occidental. Con eso entonces hay una crítica muy fuerte al positivismo científico, este que viene desde el siglo XIX, que es calificado entonces de materialista, de estéril, de no inculcar valores más allá de lo material. Hay una crítica al elitismo de la cultura, se considera que los sistemas educativos, principalmente en América Latina, están diseñados únicamente para llevar cultura a una élite, pero que olvidan a la gran masa. Y junto con esto hay una crítica entonces al modelo universitario que se denomina napoleónico, que es este modelo universitario profesionalista, que ve a la universidad únicamente como una máquina de títulos,
para hacer titulaciones, principalmente en profesiones liberales, abogados, médicos. Y con todo eso, entonces, hay una enorme crítica al concepto de progreso liberal del siglo XIX. Entonces, con esta o bajo esta mirada, es que se inician entonces estos proyectos o esas nuevas propuestas de cómo debería funcionar una universidad, que debería alimentar una reforma universitaria. Aquí, por ejemplo, autores como Alberto Masferrer o como Francisco Gavidia escriben en la revista La Universidad y son los que proponen este escenario que antes les he descrito. Entonces, para observar qué es la propuesta de este proyecto universitario, entonces lo voy a mostrar en 3 elementos. El primero de estos elementos va a ser el modelo universitario que se propone. Entonces, los autores que he consultado durante estas 3 décadas, básicamente, resumiendo sus posiciones, podemos encontrar acá. El elemento de la autonomía es indudablemente esencial. La nueva institución, la universidad que debe transformarse, debe ser autónoma. Y ahí hay entonces una lucha enorme por ese reconocimiento a nivel legal y constitucional. En el caso de El Salvador, habrán impulsos de varios gobiernos. El Pío Romero Bosque será que ya dará un decreto de autonomía en la universidad, pero a la vez van a haber retrocesos, como por ejemplo durante la dictadura de Hernández Martínez. Entonces va a ser una constante lucha. Se va a hablar entonces de transformar a la universidad en el centro de la inteligencia nacional, en el centro de la conciencia nacional, y este elemento es fundamental, que ante el positivismo que se critica de la época liberal, autores como Masferrer y como Gavidia hablan de la concepción de una educación humanista, que tenga al ser humano pues como principio en el proceso de aprendizaje. Entonces, este modelo universitario para estos autores debe producir profesionales que sean críticos de la sociedad, que tengan un dominio amplio de la cultura, o sea, que no sean únicamente profesionales o expertos en un campo específico, leyes, medicina, por ejemplo, sino que tengan una concepción amplia. Entonces ahí el elemento humanista es fundamental, para de esa manera que sean herramientas para que el profesional que se gradúa de esta universidad reformada pueda aportar y que produzca con mayor énfasis, con mayor fuerza en la sociedad. Y se da un especial énfasis a la idea de la enseñanza en laboratorio. O sea, se critica una enseñanza teórica basada únicamente en libros y se habla entonces de la experimentación y de introducir el proceso investigativo dentro del proceso de enseñanza. El otro elemento que considero bastante importante de resaltar es la relación que se establece entre la universidad y la sociedad. La propuesta que estos autores dan de cómo debe ser esa relación entre estos 2 elementos. Entonces, intelectuales que escriben en estas décadas, lo que nos dicen es que la universidad debe encargarse de orientar a la sociedad. ¿Por qué? Porque específicamente dicen que en un país como El Salvador hay una carencia de un plan nacional. No hay un proyecto nación en El Salvador para esta época. Entonces, ¿qué es labor de la universidad? Orientarlo y crearlo. De esa manera, vincular, hacer una mayor conexión entre la universidad y la sociedad. Y aquí hay proyectos específicos muy interesantes, como por ejemplo la idea del magisterio popular. Alberto Masferrer, por ejemplo, insisto, Francisco Gavidia, estos 2 grandes intelectuales, por ejemplo, se encargan de dar clases populares, esta idea del aula abierta, que eran clases dirigidas en el parainfo de la universidad, en salones de sesiones, en donde se invitaba a la totalidad de la sociedad a que pudieran recibir esas clases, no únicamente los que estaban matriculados en la universidad, porque se tiene esta idea entonces de hacer llegar a la sociedad la ciencia, que haya una transmisión a la mayor cantidad de personas. Y en esta relación universidad-sociedad se coloca un elemento fundamental, que es la investigación. Observar que la investigación sea un accionar, o sea, que sea una tarea fundamental de la universidad. Porque lo que estos autores dicen es que la investigación, se encarga de crear pensamiento crítico y además la investigación debe también estar orientada al análisis de los problemas nacionales. De esa manera entonces ser más útil. La investigación también tiene como consecuencia la creación de conocimiento propio y a partir de esa creación entonces legitima el posicionamiento que va a tener la universidad. Los diagnósticos, las opiniones, el posicionamiento que la universidad tenga con respecto a los problemas nacionales, con respecto al devenir de la sociedad, pues se va a legitimar si es producto de investigación científica. El discurso científico pues como legitimador.
Y bueno, se tiene esta idea entonces de que la ciencia se tiene que tener como objetivo contribuir a la solución de los problemas nacionales. Aquí, bueno, aquí hay dos ejemplos de dos intelectuales que también encontré que escriben en esta revista, Manuel Barba Salinas y el gran escritor Miguel Ángel Espino, que ya antes lo he citado. Y el otro elemento que quiero destacar es este enfoque cultural. Ese es el tercer elemento que me parece muy importante, porque entonces se le coloca a la universidad una misión civilizadora. La universidad, estos autores dicen que es la encargada de la arquitectura de la nacionalidad, que la mejor contribución en ese proyecto nacional que tiene que hacer la universidad es justamente construir la nacionalidad. ¿A partir de qué? De investigaciones. Por ejemplo, la arqueología es muy, muy interesante. La idea de que buscar las raíces de la nación. El patrocinio de concursos artísticos, de pintura, de literatura, la protección a bibliotecas y archivos. Y pues entonces con esta idea de que la universidad debe fomentar al ciudadano. Y finalmente, la idea entonces que este enfoque cultural humanista, hacer al ciudadano más humano, al profesional que sale de la universidad más humano, entonces de esa manera superar el mero tecnicismo. Bueno, entonces, y finalmente, aquí con esta imagen de la universidad del siglo XIX, para hacer el cierre, es esa idea entonces de que efectivamente elementos fundamentales de los proyectos reformistas de la década de los 60, autonomía, humanismo, profundizar las acciones de la universidad, más allá de la docencia, en investigación, en proyección social, bueno, ya venían siendo formuladas al menos desde la década de 1910. En caso como la Universidad de El Salvador, bueno, y el reto que nos queda entonces en próximas investigaciones es observar si estos mismos elementos se podían observar o se podían ver en las otras universidades centroamericanas para esta misma época. Entonces, bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias, Edgardo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No sé, Johnny, si tenés acceso a las preguntas de Facebook, nada más me avisan si hay alguna ahí pendiente. Creo que tenemos una pregunta aquí en Zoom de Alexander, si se podría comparar el nacimiento de esta universidad con el nacimiento de las universidades en Costa Rica. Sí, eso es un elemento muy interesante, porque la Universidad de El Salvador existe desde 1841. Es una universidad que nace específicamente dentro del proyecto nacional salvadoreño una vez que se separan de la Federación Centroamericana. Pero digamos, estos elementos insisto, la autonomía, el humanismo, que la universidad sea el centro, la orientación, la inteligencia de la sociedad, uno los encuentra, por ejemplo, en el proyecto que presenta Luis Galdames en 1935 para la creación de la Universidad de Costa Rica, y también uno los ve en los documentos de Luis Demetrio Tinoco en la década de los 40, 1940, cuando él empieza a armar el proyecto para la Universidad de Costa Rica, el que finalmente va a ser aprobado. Entonces, sí, efectivamente, hay una conexión importante porque estos autores leen a Ortega y Gasset, tienen influencia de la Reforma de Córdoba del 18, leen los estatutos de las universidades chilenas, de las universidades mexicanas, de las universidades argentinas, que son como las instituciones que ya a principios del siglo XX empiezan a consolidar ya y institucionalizar estos posicionamientos. Ok. Sí, justo, bueno, antes de leer otra pregunta adicional que tenemos ahí aquí en Zoom, yo tenía una también, pero creo que vos lo dijiste ahora más hacia el final, ¿verdad? Que era en el contexto de lo que estaba ocurriendo en las universidades en Centroamérica, si era similar o era diferente, o es diferente lo que estaba ocurriendo en El Salvador, pero creo que dijiste que la idea sería como continuar con eso, pero en otras universidades, ¿verdad? O sea, que no hay información sobre eso. Sí, digamos, habría que hacer la investigación. Por ejemplo, yo me encontré para un ciclo de conferencias que de hecho patrocina el dictador Hernández Martínez, es cosas contradictorias que tiene América Latina, pero digamos, es un ciclo de conferencias que se hace en 1934, se publica en 1935. Encontré, por ejemplo, a un intelectual como Sofonías Salvatierra, que es nicaragüense. Que bueno, Sofonías Salvatierra estuvo dentro del grupo de Sandino, por ejemplo, y tiene mucha influencia en el sistema educativo nicaragüense. O, por ejemplo, encontré también una ponencia de uno de los rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que va a ser muy importante cuando la Universidad de San Carlos es parte del proyecto reformista con
con Arévalo en los 40s. Entonces, yo sospecho que sí, tenían que existir al menos estas redes de ideas que se compartían sobre cómo debía ser la universidad. Lo interesante es que esto logró consolidarse e institucionalizarse es hasta la década de los 60s, ya en otro contexto, en otro escenario. Ah, bueno, gracias Edgardo. Y creo que con esa pregunta mía ya dejé sin tiempo para que contestaras a Johnny, pero ahí está en el Zoom si quieres contestarle. Listo, Alex. Perfecto, gracias. Gracias, Edgardo, por tu ponencia. Y continuando con este bloque número 4, tenemos a continuación la ponencia titulada Roberto Burle Marx en Costa Rica, estudios preliminares, Jardín Botánico Robert y Catherine Wilson en San Vito, Punta Arenas. Esta ponencia está a cargo de Laura Chaverri Flores y Giselle Hidalgo Redondo. En el caso de Laura Chaverri Flores es arquitecta de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, máster en paisajismo y diseño del sitio, y actualmente se encuentra cursando el doctorado. Un segundito. Me olvidó el nombre. Estudios de la Sociedad de la Cultura. Gracias, Laura. Exactamente. Y en el caso de la máster Giselle Hidalgo, tiene maestría en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad de Costa Rica, y también es coordinadora de la Comisión de Acción Social en la sede del Sur, proyectista, y además también es estudiante de este mismo doctorado de Estudios de la Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Entonces les cedo la palabra para que nos hagan su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Se ve bien? Todavía no, Laura. Bueno, ya la estoy viendo yo. Ah, sí, vos. Ah, ok. Debo ser yo. Sí, yo sí la observo. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por permitirnos este espacio a la compañera Laura y a mi persona. Un especial agradecimiento al biólogo Alexander Castillo por coordinador de esta comisión de investigación y las personas miembros que han estado pues organizando la actividad. Nosotros vamos a estar exponiendo algunos estudios preliminares de lo que es nuestro trabajo de investigación que va a estar iniciando en el mes de noviembre. Dentro de los contenidos de la ponencia tenemos, vamos a hacer un encuadre de algunas investigaciones realizadas, objetivos, la influencia en Costa Rica de Roberto Burle Marx, el caso de la Hacienda Navarro, el Parque España y la colina Las Bromelias. Tenemos dos investigaciones previas que consideramos como equipo mencionar, que fue el diseño del paisaje urbano, la influencia paisajística también de Roberto Burle Marx en Costa Rica, y el caso nuestro que compete, pues nuestro caso de estudio, que es la colina de las Bromelias. En el caso del primer proyecto que tenemos relación en la investigación del diseño del paisaje urbano, colabora nuestra compañera Laura Chaverri como investigadora principal y como ustedes observan, pues otros académicos como la doctora Roselena, el doctor Francisco Javier, el magíster Luis Guillermo y la doctora Agüedita Cos. Nuestro equipo de trabajo pues es muy particular. Nos hemos unido la sede Rodrigo Facio y la sede Sur. Tenemos la participación de 3 escuelas, como es la compañera Laura como investigadora principal, Guillermo Chávez, ambos de la Escuela de Arquitectura, el doctor Mario Blanco de la Escuela de Biología, el doctor Alexander Jiménez Matarrita de la Escuela de Filosofía, mi persona representando a la sede del Sur,
y en particular pues a la carrera de turismo ecológico. Tenemos una participación también internacional de la doctora Ana Brita Cameiro. Ella pertenece a la Universidad de Pernambuco en Brasil. Este es pues nuestro equipo de trabajo, que somos alrededor de las 6 personas que vamos a estar laborando. Como les había comentado, parte de las investigaciones previas que queríamos comentar y que era importante también fue el diseño del paisaje urbano. En este caso, pues se hace un análisis desde una diversidad social, cultural, turística y ambiental. Se hace un análisis desde el Paseo Las Damas, que viene a ser como esta senda que une el Parque Nacional, el Parque España y el Parque Morazán. En esta investigación pues participa el el Tecnológico de Costa Rica, participa el Departamento de Historia Natural, la Municipalidad de San José, también la Universidad Central de Venezuela. Aquí también se hace un análisis de cuál es pues la relación con Bulemark en el sentido de cómo hay una introducción de especies de nuestros trópicos, ¿verdad? Como esa diversidad florística en el diseño paisajístico. Por eso pues se toma en cuenta esta investigación previa. Después tenemos otra segunda investigación, bueno, como lo comentaba el compañero Alexander, pues ambas estamos en la sociedad y la cultura. Uno de los temas de la compañera del anteproyecto de tesis es el trabajar sobre la influencia paisajística de Roberto Bulemar en Costa Rica y pues analizar toda la influencia que tuvo en el diseño paisajístico. En este particular, ella también hace en la investigación pues un aporte al diseño biofílico. El diseño biofílico se entiende como la introducción de elementos de la naturaleza en el paisaje urbano, en donde pues en principio pues las personas al relacionarse con la naturaleza pues tienen cierto sentido de bienestar y pues ahora pues Laura nos amplía un poco más el concepto. En cuanto a nuestro proyecto, específicamente el caso de estudios de Colina Las Bromelias del Jardín Botánico Robert y Catherine Wilson en San Vito de Punta Arenas, pues nuestro objetivo principal es documentar esa participación paisajística y botánica que tuvo Roberto Bulemar en el diseño de la colina, que específicamente, como ustedes conocen, pues está ubicado en la Estación Biológica de Las Cruces, San Vito. Parte del trabajo que queremos llevar a cabo es realizar un análisis del contexto de sitio, desde los ejes sociocultural, físico-ambiental, físico-espacial, la parte de turismo ecológico y también pues comprender un poco más la época en la construcción misma del jardín, que está en la época de los 60. Otro aspecto importante también es reconstruir la relación, el contacto que tenían los esposos Wilson con este paisajista, arquitecto paisajista, y pues buscar otras fuentes como son los documentos, fotografías u otros artículos. Creo que un aspecto importante de esta investigación que va a iniciar es el trabajo colaborativo que estamos haciendo entre ambas sedes. También queremos realizar giras de nuestros cursos con el estudiante de nuevas carreras para participar de manera interdisciplinaria y también pues, compartir parte de estos resultados, hallazgos dentro de la universidad, dentro de la comunidad, también a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces creo que es muy valioso el esfuerzo que se está haciendo de poner en práctica el trabajo colaborativo interdisciplinario entre ambas sedes y también pues el compartir recursos dentro de la universidad. Laura. Sí, muchas gracias, Giselle. Bueno, como introdujo Giselle, entonces les vamos a hablar un poco de algunos proyectos de antecedentes. Primero de influencia de Roberto Bulemar, que por supuesto va a tener toda la relación con el de Colina de las Bromelias, en donde hemos trabajado o hemos visto lugares que han sido, pues, que han tenido pues su influencia. En este sentido tenemos el Jardín Botánico Wilson y el Parque España. También la Universidad de Costa Rica y la Hacienda Navarro. También hemos trabajado una cronología de Roberto Bulemar en Costa Rica
entendiendo los diferentes momentos pues, más importantes que él tuvo contacto con nuestro país. Por ejemplo, en 1950, el botánico doctor Luis Emilio de Meglio Filo comenzó el intercambio de materiales con Robert Wilson y que tenía interés en las heliconias y posteriormente lo conectó con Burle Marx. En 1954, el becario costarricense Oscar Madrigal colaboró en el atelier de Roberto Burle Marx. En 1963, Burle Marx visitó Las Cruces y persuadió a Wilson para tener jardines formales entremezclados con la vegetación exuberante de los alrededores. Construcción, y además se hizo la construcción de la casa de los Wilson y se crea el Jardín Botánico Tropical Las Cruces para vender plantas tropicales al público. En 1964, Burle Marx estuvo en San José y visitó los jardines de Lancaster en Cartago y existen registros de plantas. En el 65, Burle Marx y Robert G. Wilson, horticulturista estadounidense, realizó un extenso viaje de recolección de plantas en Bahía, Brasil. Aquí podemos ver la imagen de Robert Wilson y la imagen de Roberto Burle Marx, que, bueno, si no han escuchado sobre él, es el arquitecto paisajista más reconocido en Latinoamérica. Él es brasileño y crea o rompe un paradigma del uso de las plantas exóticas en nuestro contexto americano. Y además él es, bueno, artista plástico, paisajista y trabaja en gran parte de espacios públicos de Río de Janeiro, Pernambuco, entre otros espacios de Brasil y en muchísimos lugares a través del mundo, como por ejemplo en Costa Rica, en Venezuela, Argentina, entre otros lugares. En 1977, entonces, Burle Marx llega a Costa Rica para dar una conferencia y pudo visitar a Robert y Catherine Wilson. Y en 1988, el doctor Luis Emilio de Filo visitó a los Wilson en Las Cruces. Esta imagen que vemos aquí es este botánico brasileño y que obviamente fue pues un enlace muy importante entre Burle Marx y los Wilson y Costa Rica. Lamentablemente ya entre los antecedentes hubo un incendio en Las Cruces en 1994 en donde se perdió gran parte de la documentación que hubiera sido pues muy importante para poder investigar este tema. Sin embargo, sí, ya hay algunos, no muchos, pero algunos documentos que nos ayudan a comprender esta historia. Por ejemplo, Luis Diego Gómez documentó una de las cartas de Burle Marx a Roberto Wilson, en donde escribió por qué usar plantas nativas, debido a que la destrucción de la flora tropical es tan rampante. Los gobiernos prefieren ganancias rápidas que conservar, y por qué importar rosales de Inglaterra cuando tenemos tantas plantas superiores. En el 2001, la investigadora brasileña Ana Rosa de Oliveira publicó una entrevista realizada al doctor Luis Emilio de Meglio Filo, el botánico que les comenté anteriormente. Y en el 2015, Holly Shimizu, especialista en horticultura, realiza una breve descripción de las visitas de Roberto Burle Marx, afirmando que fue en 1954 cuando conoció a los Wilson y en el 62 cuando visitó Las Cruces. Aquí podemos ver algunas imágenes de los libros y revistas donde han salido artículos de ese tema. Igual la influencia hacia otros paisajistas también la hemos querido investigar. En ese sentido tenemos a Herbert Narni y a Oscar Madrigal, que fueron paisajistas costarricenses que hicieron obra en nuestro país. Por ejemplo, Herbert Narni diseñó o remodeló el Parque España, y Oscar Madrigal, que fue ingeniero agrónomo de la Escuela Panamericana de Honduras, trabajó o estudió en el atelier de Burle Marx en 1954. Aquí vemos una serie de 7 proyectos que realizó esta persona, Oscar Madrigal. Y aquí lo que decía él, que con el INBU hicimos muchos parques, yo diría casi todos en el papel, que es muy frustrante de hacer diseños y no llegar a realizarlos. Y se hicieron algunos, lo que pasa es que después no se les dio mantenimiento. En una entrevista que documenta Javier Aravena a Oscar Madrigal,
él comenta su experiencia con Roberto Burle Marx, y cuando le preguntan cuánto tiempo estuvo con Burle Marx y cuáles eran sus obligaciones, comenta que durante 1954 estuvo en Brasil un año, éramos varios los que estábamos ahí, 5 brasileños y yo. Yo era el único becario, todos los demás eran trabajadores, hacíamos todo desde limpiar, preparar el café, dibujar y sembrar. Y la verdad es que todos trabajábamos con él. El atelier era muy pobre, nunca había plata para casi nada. Roberto tenía una finca donde sembrábamos y hacíamos arreglos florales. Él, además de jardinero, era un artista, también pintaba. Los fines de semana íbamos a recorrer los jardines que estaban en proceso para que se desarrollaran tal cual como los había diseñado, y también visitábamos los que ya estaban construidos. Entonces, brevemente, les voy a mostrar algunos de los espacios que considero tienen influencia de Burle Marx, como por ejemplo la Hacienda Navarro. La Hacienda Navarro es una, bueno, como su nombre lo dice, es una hacienda, una extensión grande adosada a una casa que está ubicada en Cartago, en Paraíso de Cartago, y que justamente fue también diseñada por Oscar Madrigal. Entonces, aquí la investigadora Javiera Aravena hizo este levantamiento de las especies que hay en este lugar, y si vemos algunas imágenes, se ve como el uso siempre de plantas nativas, pero también el uso de la composición plástica en esos espacios. El Parque España, como les mencioné anteriormente, que como ustedes saben se ubica en nuestra capital, muy cerca del Paseo de las Damas, y como Giselle les mencionó, es otra investigación que estamos realizando, en este caso en el Instituto Tecnológico, en donde estamos trabajando o investigando todo este sector relacionado con el Paseo de las Damas. En ese sentido, el Parque España es el que se deduce o infiere que tiene alguna relación o influencia con Roberto Burle Marx. Por supuesto que hemos trabajado toda la parte histórica, y como este espacio ha cambiado drásticamente desde que era una plaza hasta que es un parque, y justamente con la remodelación que les comentaba de Herbert Nane, es que se transforma totalmente la concepción que se tenía de un parque estilo europeo con plantas exóticas a lo que él llamaba un parque paisajista, que él define en un documental que se hizo como los parques que imitan la naturaleza, en que no debe haber líneas rectas porque en la naturaleza no las hay. Parques funcionales que la gente pudiera pasar. Entonces, bueno, nace este parque según él comenta en 1994. Aquí podemos ver algunas imágenes del momento donde se concebió el parque y ya de cuando le hicieron a él la entrevista. Y dentro de los hallazgos que hemos realizado en el tecnológico con esta investigación que les comentaba, es poder documentar toda la vegetación que existe y determinar si es nativa o exótica. Entonces, bueno, también toda la relación que hay con las fachadas, si son árboles monumentales de primera magnitud o de segunda magnitud o tercera, y poder hacer un análisis comparativo para poder recomendar en el diseño de los espacios públicos y de los parques cuál sería la manera o las recomendaciones para poder tener mayor diversidad, tanto ecológica como social. En este caso también vemos que en la actualidad es el Parque España el que tiene mayor diversidad comparado con los otros lugares que analizamos en esta filmina. Ya para terminar, como les decía Giselle, este proyecto de la Colina de las Bromelias, pues apenas estamos comenzándolo, sin embargo quisimos presentarlo hoy como para darlo a conocer, y pues en otras jornadas de investigación ir viendo como el avance que vamos teniendo. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Hay una distancia, Giselle, tal vez me ayuda con esta diapositiva, sí. Y en este caso, pues, esto era para también como comprender distancias que tenemos que se tienen que recorrer de parte de los investigadores. Si ustedes observan, desde la sede de Rodrigo Pazio hasta la Estación Biológica de Las Cruces, hablamos de 5 o 6 horas si no almorzamos. Se sigue totalmente, es una ruta bastante larga, de casi de los 400 kilómetros por cada tracto. Y en el caso de la sede del sur, que salgamos nosotros igual con nuestros estudiantes hacia
la estación biológica Las Cruces y subiendo por la fila de la CAL estaríamos más o menos alrededor de un tiempo de hora 30. Entonces, creo que es importante como conocer es como contexto geográfico en el que estamos también para pues unificar los esfuerzos de ambas sedes. Gracias. En ese sentido, si ya nos acercamos al lugar de estudio, podemos ver que la colina de las Bromelias, dentro de la colina de las Bromelias está la casa de los Wilson, y donde tenemos todo el plano general de la Estación Biológica Las Cruces, que es toda esta parte en verde, verde claro, que está rodeado a su vez de un bosque bastante consolidado, que también pues la idea es analizar todo este contexto y entender el paisaje que existe o que se relaciona con la propia colina, que la colina es la que tengo aquí detrás mío. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes de una visita que hicimos en el 2019 con el profesor Mario Blanco y algunos estudiantes del posgrado de biología, la maestría de paisajismo y diseño de sitio y estudiantes de arquitectura, en donde la idea, como siempre, y con Giselle también, es integrar en este proyecto tanto estudiantes de la sede del sur como estudiantes de la Rodrigo Facio, tanto de posgrado como de grado, y también, como vieron, nuestro equipo es bastante multidisciplinario, entonces tanto estudiantes de historia, de filosofía, de turismo, de biología, arquitectura, entre otras, ¿verdad? En este sentido, desde el punto de vista cronológico, vemos que ha habido una evolución importante desde 1958, cuando Robert y Catherine Wilson visitan Costa Rica por primera vez, hasta la consolidación del lugar, ¿verdad? Fue hasta en 1962 cuando se construye la casa, como ya dijimos, y se crea el jardín botánico, y cuando Burle Marx visitó Las Cruces en 1962, según unos autores, y 61 según Hewson Hull, en donde pues se decide hacer esta colina de las Bromelias. La primera especie en los registros de ingreso al jardín es la palma originaria que se llama Alagoptera caudeces. La pareja se establece en 1963 permanentemente en San Vito y compran 100 hectáreas de bosque primario, anexo al bosque secundario, ¿verdad? Que vimos en la imagen. Y en el 65, Roberto Burle Marx ayuda en el diseño de la colina de las Bromelias. Aquí podemos ver, bueno, la imagen que tengo yo atrás, en donde se afirma entonces, donde Holly Shimizu afirma la importante influencia que tuvo Burle Marx en el diseño del Jardín Wilson y su participación en el diseño de la colina de los Bromelias. Y aquí podemos ver algunas imágenes del lugar de estudio, en donde vemos vegetación de la colina de las Bromelias, que eso es una visual desde la terraza del comedor principal. Bueno, aquí otra vez a los antecedentes, ¿verdad? De Holly Shimizu y Ana Rosa de Oliveira, y algunas imágenes del lugar. Algo interesante es que hay dos de las plantas de la firma Burle Marx que aún prosperan en la colina de las Bromelias, que son la palma de abanico, Licuala grandis, y la bromelia imperial, que vemos aquí en la imagen. Y también hay algunas similitudes entre espacios de flora en el diseño de los jardines. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen que es de la colina de las Bromelias en Costa Rica, y esta otra que también utiliza Licuala grandis del Parque Burle Marx en Sao Paulo, Brasil. Y aquí les comparto otras imágenes del sitio Burle Marx, que era la casa justamente de Roberto Burle Marx, en donde se dan algunas manchas de bromelias muy parecidas a las que hay en las colinas de nuestro lugar de estudio. Por supuesto que hay una variedad de bromelias, como su nombre lo dice, importante dentro de esta colina. Entonces la idea también es poder hacer un levantamiento muy exhaustivo y poder entender, digamos, cuáles especies vienen de Brasil, pero aquí ya vemos que hay bastantes, ¿verdad?, que están con esa relación. Y también uno de los investigadores, Guillermo Chávez, trabajó en un diseño de la fuente, entonces también la idea es ver la evolución hasta el momento de hoy que ha sufrido ese espacio desde el punto de vista de diseño.
Entonces, la propuesta busca examinar el impacto que la tesis de Burle Marx pudo tener en el contexto costarricense, por ejemplo, su defensa del uso de plantas nativas y en general su propuesta de trabajo respetando el contexto, en este caso el latinoamericano, las cuales se podrían calificar como un punto de quiebre no solo de temas de jardines y paisajes, sino que dado el periodo en que visitó el país, 60s y 70s, y las personas con las que tuvo contacto, pudo ser un referente en temas de conservación y revalorización del patrimonio natural. Aquí les comparto también algunas imágenes de un taller de acuarela del momento que fuimos a la visitación, como les dije, con estudiantes y multidisciplinarios y con la profesora Marcela Vargas, que también nos apoyó, que es esta que está aquí y que realizó pues esta acuarela. El equipo, bueno, los estudiantes y los profesores que fuimos en esa ocasión. Y un poco, ya para ir cerrando, porque sé que se nos acaba el tiempo, la idea es poder documentar, tener planos, tener mapas de cuál fue ese diseño original, porque ustedes saben que el paisaje es muy vulnerable, puede sufrir accidentes, como en este caso, o exposición a eventos climáticos, como pasó en el Instituto Moreira Salles en Río de Janeiro, pero tenían maquetas, tenían planos y pasó este evento, entonces poder reconstruir tal cual fue diseñado por Burle Marx el espacio no es difícil si existen los elementos, si existen los planos para poder hacerlo. Entonces existe una gran vulnerabilidad, como les decía, en los jardines porque pierden su estado por medio de cambios de diferentes actores y la importancia patrimonial de este sitio es sin duda un legado para todos los costarricenses, por lo que la búsqueda de esta evidencia se vuelve fundamental. Muchas gracias. Bueno, si ya definitivamente no tenemos tiempo para preguntas, pero queda una ahí pendiente en el chat del Zoom, por si ustedes tienen tiempito para contestarla. Gracias. Ok. Muchas gracias, Laura y Giselle, por su ponencia. Y para cerrar este cuarto bloque, tenemos a continuación la ponencia titulada Dominio lingüístico del inglés al ingresar a la carrera de turismo ecológico en la sede del sur durante el año 2020 y 2021. Esta ponencia está a cargo del máster Randall Blanco Navarro, que es docente de la carrera de inglés y también de la carrera de bachillerato en turismo ecológico, proyectista y docente aquí en la sede del sur. Entonces le damos la palabra a Randall para que nos haga su presentación. Adelante. Muy buenas tardes, agradecer el espacio y bueno, acá vamos a compartir el poquito avance que hemos realizado porque en realidad el proyecto, la investigación recibió la aprobación hace apenas como 2 meses y entonces tenemos ahí ese desfase que esperábamos arrancar desde inicios de el año, pero bueno, acá estamos. Más que todo, vamos a tratar de enfatizarnos un poquito en la justificación y antecedentes de la iniciativa para de esa manera entender un poquito la problemática hacia la cual queremos colaborar con esta investigación. Bien, como todos, como es bien conocido, ¿verdad? El inglés tiene un aporte fundamental en el desarrollo de todas las naciones, especialmente a través de las actividades turísticas. También es importantísimo entender la interacción que se da a nivel de comunidades por medio de una lengua foránea, ¿verdad? Y cómo eso incide desde luego en todas las dinámicas productivas y sociales. Acá también el inglés, y en particular esta lengua foránea, tiene un factor clave en el aseguramiento de puestos laborales, así como la inserción como tal, ¿verdad? Y se dio a nivel de las sedes regionales un primer intento por conocer cuál es ese perfil de ingreso que tienen nuestros estudiantes al momento de comenzar sus carreras, y en la sede occidente detectaron precisamente que hay gran situación de
diferencias en el perfil de ingreso y estas profesoras diseñaron un curso para nivelación de los muchachos justamente antes del inicio formal del plan de estudios. Sin embargo, ambas lo ejecutaron durante 2 años y actualmente no está en desarrollo. Otros factores antecedentes a considerar es que en el seguimiento de los egresados de esta carrera en particular, se tiene que alrededor de más de la mitad de los egresados expresan la necesidad de que de la metodología, de una metodología de inglés con propósitos específicos. Y bueno, el recinto de Golfito recién acaba de hacer esa transición y estamos convirtiéndonos en sede, lo cual acá vamos a tener una pequeña visualización, bueno, de algunos proyectos de extensión en los cuales hemos venido colaborando. Antes de entrar en estos los proyectos, acá es importante aclarar la diferencia entre una enseñanza del inglés cuando no hay un propósito específico o no hay una razón obvia de todo, ¿verdad? Entonces ahí se divaga en una serie de metodologías, etcétera, que no hay unos contenidos específicos como tal. Entonces esto ya es conocido, ¿verdad? Por los investigadores, ya está documentado y se le conoce como tenemos acá por medio de estos acrónimos, ¿verdad? Tenor o ONUP. Sin embargo, ya un primer intento desde el antiguo recinto de Golfito fue el tratar de llevar esta metodología de inglés con propósitos específicos a las comunidades. Allá en el 2015 se inició con un primer proyecto, buscando precisamente el implementar esta metodología. Fueron unos primeros pasos que dimos y para el 2018, con la apertura en aquel momento de la Casa de Idiomas, también se atendió una considerable cantidad de personas en la comunidad de Puerto Jiménez y trabajadores en particular de un hotel, una empresa turística, y todo esto nos viene reafirmando la necesidad de implementar un inglés con propósitos específicos. Actualmente queda todavía en ejecución un proyecto de inglés para la inserción laboral, en el cual también se trata de hacer esa transición de una enseñanza de inglés con no propósito o con una narración no obvia a una enseñanza con un propósito específico. Bien, un poquito de los antecedentes, ¿verdad? En aquella primera experiencia del 2015 en adelante, con inglés con propósitos específicos, se logró sistematizar y todo el proceso de análisis de necesidades. Sin embargo, eran unos primeros pasos. El análisis de necesidades para la enseñanza del inglés con propósitos específicos es algo complejo y en aquel momento lo que hicimos fue más que todo categorizar o recabar por medio de diferentes instrumentos aquellas temáticas que consideran puntuales y fundamentales los trabajadores y las trabajadoras del sector turístico en la península de Osa. Entonces es así como se diseñaron 5 módulos de inglés con propósitos específicos, pero más orientado en términos de los contenidos temáticos. Entonces fue un primer avance, ¿verdad? Acá podemos ver, ¿verdad?, las diferentes funciones que un egresado situaciones en las cuales un egresado necesitaría emplear el inglés con propósitos específicos y en los cuales, pues, como universidad debemos de estarlos preparando para enfrentar estos contextos tan puntuales, tan específicos. Es así como debemos preguntarnos, y el proyecto llama a eso, es cuál es ese perfil de ingreso. Todos estos son muchachos de en aquel momento de ingreso a la universidad, y para conocerlos necesitamos realmente hacer un proceso de análisis situacional y otro de necesidades para entonces poder entrar en un ESP, ¿verdad? Eso está documentado en la literatura ampliamente. Es ahí donde hay que importante definir un perfil de entrada y acá algo curioso, una pequeña comparación, es que de hecho en matemáticas ya se genera una prueba de diagnóstico en la cual, bueno, en el año 2019 aproximadamente 94% del estudiantado no la pasa, ¿verdad?, la reprueba, pero no contamos en la universidad aún con una prueba de diagnóstico en inglés. Acá es importantísimo recordar que un idioma, el dominio lingüístico, implica 4 macro habilidades que vendrían a ser la lectura, la escucha, la escritura y el habla. Entonces, el poder tener un perfil de ingreso es bastante complejo, como ahorita vamos a ver en los primeros datos que hemos recabado. Es así como
tenemos, pareciera que una prueba de diagnóstico, pero es más que todo enfocada para este curso en particular y es enfocada en habilidad de lectura nada más. Y desde luego, la gran necesidad que se tiene de actualizar la malla curricular y incrementar el nivel de aprendizaje en esta carrera en particular de turismo ecológico. Muy bien, brevemente y con respecto a la... Perdón. Un poquito del ver los desafíos, ¿verdad? De lo que es tener que emplear el inglés con propósitos específicos. Les voy a compartir brevemente un video con trabajadores de este hotel en Puerto Jiménez, donde ellos son capitanes de pesca deportiva y ellos están haciendo una presentación oral y están utilizando una serie de términos y vocabulario muy específico que quizá nosotros en nuestras aulas universitarias no estamos realmente atendiendo o por lo menos sensibilizando a nuestros muchachos de estos usos del inglés con propósitos tan específicos. Entonces es simplemente a manera de ilustración ver que el análisis situacional, el análisis de necesidades es el paso fundamental para realmente mejorar o contribuir a una mejor enseñanza del inglés dentro del programa de bachillerato de turismo ecológico y también el poder tener ese perfil de ingreso. Entonces voy a compartirles acá a este caballero que estaba hablando ahorita en el video. Él no tiene escolaridad, no escribe, de hecho, en inglés, pero habla inglés. Él es un costarricense y también tiene otro compañero que está a cargo de la presentación y están explicando unos términos sobre asunto de pesca deportiva y hay una serie de vocabulario que aún nosotros en nuestra posición de docentes tenemos que familiarizarnos y aprender porque es un inglés con propósitos específicos. Escuchemos brevemente y de ahí podemos ver ilustrado el por qué el uso del inglés con propósitos específicos es un verdadero desafío, pero también una gran necesidad. It's a clip release. Something that you put on to hold it right there, but when something hits it hard, opens up and releases the line. And releases the line, but then how do I get the fish back? The line is on the it's pole. tying on the pole. On the pole? Yeah, Your on line, the rock. your line is on a fishing pole, so that line goes see out right of here, the look, fishing look. pool, and then it Let me goes show all the you. way down. But there's Okay. Look right here. He's holding the rod right there, right? Oh, okay. You see, right here is the clip release. Clip release. Mm. So the fish gets the lure. The clip release is gonna release the line. Bam. Mm. And you're gonna have the fish in the line. Oh, okay, I got it. It's like the same thing. Clip releaser. Clip release. Yeah. Like an oil. You see? Ok, ahí están hablando de un término, un concepto de pesca, un instrumento, un vocabulario muy específico de clip releaser. Y acá vamos a terminar de ver una partecita más del video donde ya hay una intervención más y podemos ver el nivel de dominio de inglés que tienen estos trabajadores del sector turístico, a pesar de no haber recibido una instrucción o una educación formal. They put a big bird. See, to keep the main line straight. Mm-hmm. And then also one of the problems, Randall, if you set it so far away, so long, you know, you gotta pass by the tuna school, by the Group of fish, yeah. yeah, About exactly. school. So you gotta pass a bunch of times, and if it's short, you can turn and do it quickly. Go back to the school and pass the lures again until they wanna bite. But if it's so long, it's gonna take wide turns, and it's gonna take you longer to go back. And then you can miss the whole school. Exactly. Muy bien, entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Un poquito de lo que es, un poquitito, ¿verdad? Una pincelada de lo que es inglés con propósitos específicos y la necesidad de realmente ponerle atención a esto. Muy bien, entonces, ¿qué pregunta nos estamos planteando? Bueno, ¿cuál es ese nivel de dominio lingüístico en las 4 macrohabilidades que tienen nuestros estudiantes al momento de ingresar a la carrera? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas necesidades de nivelación? Porque en muchos casos tenemos muchachos de colegios que nunca recibieron inglés. Entonces, necesitamos demostrarlo primero y cuáles son esas necesidades y justificarlo. ¿Cuáles son estrategias pedagógicas que vendrían tal vez a contribuir y que sean propuestas desde luego por el equipo docente? Es así como tenemos el objetivo general.
¿verdad? En el cual, bueno, estos son la ilustración, ¿verdad? De los niveles de dominio lingüístico, de acuerdo a la 1, que es el nivel más básico, hasta llegar a un nivel de C1. Y desde luego recordar que tenemos las 4 macrohabilidades. En fin, tal vez para abrevar, reducir un poco esto, acá tenemos también los objetivos específicos, voy a ir un poquito más. Bien, con respecto a la metodología, vamos a tratar de, bueno, la intención es emplear un método mixto, primero con el empleo de instrumentos cuantitativos. Acá la prueba estandarizada por excelencia, más conocida a nivel mundial, bueno, viene siendo la famosa TOEIC o el TOEFL, pero ya la Escuela de Lenguas Modernas dispone de un examen en el cual nosotros ya logramos coordinar y emplear con una muestra de nuestros muchachos y desde luego posteriormente varios cuestionarios que necesitamos administrar. Y dentro de los instrumentos cualitativos necesitamos desde luego trabajar por medio de grupos focales para recabar, recabar datos valiosos y después proceder a analizarlos. Como les decía, una prueba que ya se ha venido elaborando y que ya se está implementando y que la universidad tiene gran participación para utilizarla sobre todo con muchachos de colegios que se están egresando, es esta, es la prueba le llaman PELEX, ¿verdad? Y tiene una parte de escucha y una parte de lectura. Nosotros extendimos la invitación a los muchachos desde este contexto de pandemia, a los muchachos de estos 2 años, y obtuvimos una respuesta de aproximadamente unos 35 muchachos interesados en realizarla, y a continuación les voy a compartir brevemente algunos de los resultados. Sin embargo, ¿verdad? Esto es lo que hemos podido avanzar en cuestión de dos meses. Acá, estos primeros resultados que tenemos es que de los 30 y algo, solamente 24 terminaron tomándola, ¿verdad? Y acá tenemos como se supondría que el nivel de promedio, tanto en escucha como en lectura, viene siendo el gran fuerte, ¿verdad? Hay un nivel de B1, pero acá no incluye lo que vendría a ser la habilidad de las habilidades productivas. Estas son las receptivas, es decir, podemos entender, leer y escuchar y entender, aparentemente, ¿verdad? Pero a la hora de producir es ahí donde necesitamos también recabar otros datos y que ahorita les voy a compartir un poco de la parte de la escritura. Ya al analizar habilidad por habilidad, podemos ver de que efectivamente en la parte de escucha, ahí sí ya tenemos muchachos que están en un nivel de A1, que es decir, nada, a un nivel de A2, que todavía es muy básico, y siempre se mantiene el gran fuerte, ¿verdad? A nivel de B1. Y en la parte de la habilidad de lectura, igual, ese porcentaje ahí que queda de muchachos que están, ¿verdad? A un nivel muy básico y que podrían ser ser sujetos de un eventual beneficio de nivelación, de manera tal de que por lo menos arranque. Pero de igual, esto es un análisis apenas situacional de qué estamos recibiendo en la carrera. Para nivel de escritura, coordinamos con el profesor de Inglés Integrado 1, el que está impartiendo la parte de gramática y escritura, y diseñamos un ejercicio en el cual los muchachos accedían a una clase en Google Classroom y tenían 2 preguntas generadoras y les pedíamos que por favor redactaran un párrafo. Ingresaron varios, ingresaron 22, pero solamente 11, perdón, se atrevieron a enviar un párrafo. Entonces ya ahí creo que hay información valiosa y por qué los otros 10 no lo hicieron, no lo completaron. Y al hacer una valoración por medio de un evaluador, aquí esto es algo muy subjetivo, ¿verdad? Aunque hay escalas, pero tenemos solamente que a nivel de producción ya no es tanto como a nivel de recepción, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un gran cuerpo de muchachos que sí tienen el que trabajar más a nivel de producción textual, ¿verdad? A nivel de escritos. Nos queda pendiente aún lo que sería la producción del habla para ver realmente qué resultados tendríamos para esa habilidad en específico. Rápidamente unas pequeñas muestras de lo que ha sido textos que ellos redactaron. Acá hay una gran interferencia, como podemos ver, con respecto a la reacción de textos en español. Acá no es un seguimiento de los principios del inglés. En inglés es un poco diferente, pero bueno, son muchas
muchachos. Acá podemos ver algunos detalles y se pueden marcar y analizar con respecto a gramática y demás y estructura de un párrafo. Hay otros que sí ya se ven un poco más elaborados, podríamos llamar rápidamente, pero son muestras iniciales que nos dan un punto de partida de ese perfil de ingreso de nuestros muchachos y en qué hay que necesidad de ponerse a trabajar. Ya para cerrar entonces, podemos ver la necesidad, ¿verdad?, de consolidar este proceso de diagnóstico de nuestros muchachos al momento de ingresar a la universidad y sus habilidades de inglés, lo cual ya tenemos un gran avance por medio de la prueba PELEX y que la implementamos acá por medio de la coordinación con el profesor Walter Araya de Lenguas Modernas. Tenemos algunas situaciones, ¿verdad? En particular con la reducida participación en actividad para valorar, para ver la producción escrita. No hubo tanta anuencia de participación ahí y aproximadamente sí hay una cuarta parte de esta pequeñísima muestra que sí está quedándose un poquito rezagada y que se vendría a beneficiar eventualmente de cursos de nivelación, de manera tal de que podamos asegurar la permanencia y la grabación de nuestros muchachos en la universidad. Y desde luego, dentro de este contexto de ESP, de generación de un análisis situacional y de necesidades, desde luego el perfil de ingreso y los niveles de inglés que tengan nuestros muchachos a ingresar a la universidad es el punto de partida y en el cual esperamos poder continuar el próximo año. De mi parte, esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall, por la presentación. No sé, Edgar, si tenemos alguna pregunta o yo aquí directamente. Sí, bueno, la que está es la que vos formulaste, Alex, que sería, okay. Bueno. Okay, sí. sí. ¿Se la haces vos entonces? Ok, sí. perfecto. Bueno, Randall, la consulta, bueno, lo que yo quería, pues, consultarte es que, bueno, sabemos que antes de la pandemia ya tenemos problemas, bueno, en general en la educación y que, bueno, según el Estado de la Nación eso se incrementó. Yo no sé si habrán investigaciones o si en el Estado de la Nación lo dice tan claramente en relación con inglés o si habría algún estudio donde se dijera los niveles de inglés con los que salen los que han salido los estudiantes de los colegios. Que sería interesante comparar el efecto de la pandemia sobre el aprendizaje de idiomas. Entonces, no sé si has considerado hacer esa comparación, que yo sé que no es parte del proyecto, pero que sería interesante si existieran, ¿verdad?, los estudios. Don Alexander, muchas gracias por la pregunta. Es interesantísimo porque para el Congreso de Regionalización que vamos a tener ahora al final de año, ya presentamos con la profesora Fiorella una ponencia y estamos deseosos de poder compartir algunos resultados, pero acá es a nivel de escritura y tiene que ver con lo mismo, en ese contexto de pandemia y ese perfil de ingreso de nuestros muchachos. Con respecto a su pregunta puntual, ¿verdad? De los que es inglés a nivel de efecto pandemia, pues bueno, no lo tenemos, pero sí en referencia al Estado de la Nación y con los resultados de este examen PELEX a nivel todo nación, tenemos de que los muchachos de colegios están ingresando con niveles de A2, es decir, muy básicos y no existen todavía estadísticas puntuales para las sedes regionales. Entonces, eso es un llamado muy alarmante que tenemos que ponernos a trabajar, en el cual es precisamente esa meta de mejoramiento de la calidad a nivel de sedes regionales, ¿verdad? A nivel de la calidad educativa. Entonces, como le decía, aprovechamos ese impasse mientras el proyecto de investigación estaba en análisis, la parte del comité ético y aún no estaba aprobado. Trabajamos en una ponencia con la profesora Fiorella donde vimos precisamente la habilidad de escritura y lo contrastamos varias muestras de textos según una escala internacional para valoración de la redacción y definitivamente sí tenemos grandes falencias y el tema acá de transición colegio-universidad es sin duda uno en los cuales necesitamos trabajar porque antes de la pandemia y ahora con la pandemia tenemos grandes situaciones ahí que atender. Muchas gracias. Gracias, Randall. Yo creo que el compañero Emilio quería hacer un comentario. Entonces, gusta, adelante.
Y gracias, don Alexander. Esto es con respecto a esa consulta que usted decía a don Randall. Bueno, lo del efecto de la pandemia en la enseñanza en inglés, aún el Estado de la Nación menciona en el último informe que no van a haber resultados hasta el próximo año, hasta el 2022, porque el año pasado no se pudo aplicar las pruebas de dominio lingüístico en el Ministerio de Educación por la pandemia, y este año se suspendieron y las de la primera aplicación, y todavía no se sabe si las de la segunda se van a poder aplicar. Yo creo que no es un asunto únicamente de la pandemia, sino de todas las consecuencias desde el 2018 para acá. Todas las huelgas y demás que han habido, que es el grupo de estudiantes que hemos estado recibiendo en los últimos 2 años, que han tenido 3 o 4 años sin recibir lecciones, no solo de inglés, en cualquier otra área. Y actualmente yo estoy dando el curso de integrado 1 en la carrera de turismo, y sí, estoy sufriendo las consecuencias de todo eso con el desarrollo de las lecciones. Es un poco muy complicado. Entonces, gracias a Randall por hacer ese esfuerzo de ese proyecto para ver cómo podemos mejorar los resultados a futuro. Bueno, muchas gracias, Emilio. Me indican que no tenemos más preguntas. Entonces, de esta manera estaríamos finalizando este cuarto bloque de la jornada de investigación en la sede del sur. No sin antes invitarlos para el último bloque, día de mañana, a partir de las 9, que estén cordialmente invitados, y que tengan una linda tarde.